Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos, el podcast de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía también de nuestra facultad. Hoy, para hablar con una invitada muy especial, ella es investigadora de Fondesit, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas, licenciada en Comunicación Social y periodista de la Universidad de Chile. Ha tenido múltiples estadías de investigación en el extranjero y, por supuesto, académica de nuestra facultad y del Observatorio de Nueva Ciudadanía. Andrea Gartenlau, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Ignacio, por haberme invitado. Y también docente del Magíster en Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis, que vamos a hablar ya luego de aquello que tiene mucho que ver con los temas que vamos a tratar hoy. Estamos nosotros entre medio de las dos vueltas electorales y más allá de la coyuntura política, Andrea. ¿Qué análisis podemos hacer de cómo se plantearon comunicacionalmente estas campañas a diferencia de lo que, por ejemplo, sucedía comunicacionalmente en campañas, hablemos, presidenciales anteriores? Ya, mira qué interesante pregunta me hace. Yo creo que una de las cosas importantes que podemos ver y ya consolidados totalmente el poder de las redes sociales y cómo estas, digamos, conducen a veces el voto y cómo algunos candidatos, o si no dijera casi todos, lo han usado muy bien. Solo por poner un ejemplo, quizá el ejemplo más interesante es Franco Parisi. Franco Parisi usó una campaña específica solo por redes sociales, muy barata, muy liviana, por decirlo así, en términos de lo que son los presupuestos de las campañas, y tuvo un resultado casi inesperado, aunque uno, si lo va siguiendo en su carrera, puede saber que esto no es una sorpresa. El otro es, claramente, Johannes Kaiser, que es un youtuber y que se hizo famoso a través de su programa, y mira dónde está ahora, candidato a la presidencia con una votación nada despreciable. Y obviamente todos los otros candidatos usaron las redes sociales a su favor o en contra, y tuvimos por ahí hablamos de bot y cosas que no se habían, digamos, hablado claramente, pero digamos los bots son una estrategia de campaña que se viene usando desde hace bastante tiempo, y en esta campaña por fin, digamos, se abrió eso. Se usan las redes sociales, digamos, tanto como para bien o para mal. Claro, y en ese sentido esto no, claro, quizás es nuevo ahora, entonces el análisis de esta campaña actual, pero esto es un fenómeno que viene pasando hace años en el mundo, ha pasado en grandes países, en Estados Unidos, Exacto. en Brasil. ¿Cómo también se explican esos fenómenos que incluso han decidido algunas elecciones? ¿Cómo ves otros ejemplos internacionales también? Mira, si hacemos una historia así bien corta, en honor al tiempo, de esto de que los medios de comunicación influyen en el votante, esto es bastante antiguo. Para no irme tan lejos, Berlusconi. Berlusconi es como el padre de esta nueva política. Y él, obviamente, era un empresario televisivo que sabía muy bien qué hacía. Y lo usó para estar como Premier de Italia muchos, muchos años. Y de ahí, bueno, fueron aprendiendo, distintos aprendizajes. Quizá otro de que mucho se ha hablado fue la primera campaña de Barack Obama, que él usó inteligencia con las redes sociales y iba viendo cuáles mensajes le hacían más sentido a la gente y cuáles no, y a través de eso fue una campaña increíble, el famoso Yes We Can. Y luego, años después, la misma arma, que no es una arma, es una herramienta, lo usó Donald Trump, y lo usó 2 veces y ya saben, con bastante buen resultado. Sí, ahí el tema de las redes sociales es muy interesante porque cuando las redes sociales, que no son una plataforma tan antigua, si uno lo analiza, digamos, con un cierto grado de masividad, tienen 15 años, 20 a lo sumo, si es que, eh, ¿cómo que estas partieron redes sociales como unas herramientas personales para publicar fotos, Claro. para comunicarse, para mostrar la vida íntima, lo que estoy comiendo, las vacaciones, se transformaron en una herramienta política, de comunicación política más importante que la televisión hoy? Así es. Sí, es súper interesante como alguien vio la película Red Social, era una red social para estudiantes de una universidad, no tenía más espíritu y objetivo que eso, pero se vio el potencial increíble que tenían gracias a Internet, digamos. O sea, puede estar en cualquier parte, es barata, cualquiera lo puede usar, una tecnología muy fácil de uso, y por lo tanto es mucho más que una comunicación, y eso entendieron claramente los grandes
no solo redes sociales, sino las grandes empresas de tech que se llama Google, Microsoft y todo, que vieron que con psicología social aplicada a redes sociales o a Internet, tú logras que las personas hagan ciertas cosas o se expongan a ciertos contenidos. Los famosos avisos de Google que, hola, estoy buscando un tour, ay, después me inundan, hola, quiero comprar unos zapatos y mágicamente aparecen avisos de zapatos. O sea, no solo son las redes sociales, sino, digamos, es una forma que se ha entendido que ya las redes sociales median, y median en todo. Y una de las cosas que median, y quizás una de las más peligrosas, no todas porque tienen alto grado, los chicos, digamos, que están los controlando, que ven, que no ven, con quién hablan. Una de las cosas que se ha detectado en los últimos 10 años es la capacidad que tienen para influir en el votante. Cosa que antes, como tú bien decías, veíamos el debate en televisión, leíamos los diarios, veíamos una franja, nos informamos, pero ahora la gente se informa por TikTok. Eso hay que tenerlo claro. Sí, por eso en ese sentido las redes, quizás el uso que se le da en términos, hablemos fundamentalmente político, que quizás es una de las temáticas que provoca más crispación, más pasión, más extremo. El que, como tú ponías el ejemplo de que si yo me pongo a buscar zapatos, me van a empezar a aparecer, ¿no es cierto?, zapatos, publicidad por todas partes. ¿Cómo ha hecho eso perder la capacidad como de debate y de encuentro entre la gente? En el sentido que cada vez Claro. las redes sociales, internet me sigue como reafirmando o las cosas que a mí me gustan o los discursos que yo busco, Eh, y al final a la gente que yo más le pongo me gusta, sí, cada vez la gente se encierra más en así su es. cuartel. Esa es la famosa cámara de eco, las burbujas, en fin, le han puesto en bastantes nombres, pero tenemos que entender las redes sociales no están ahí como un medio de comunicación, a la usanza que nosotros, que era un poco más antiguo, entendíamos, no están para informarte, están para venderte. Y si te van a vender zapatos, genial, pero también te pueden vender un candidato. También te están vendiendo ahora bienestar. lo- Mucha gente habla con el ChatGPT para preguntarle por qué me siento así, si le puede dar un consejo. O sea, te están vendiendo todo y ocupando todos los espacios de tu vida. Y para venderte de esa forma necesita un poco que tú primero te hagas adicto a ella. Esto igual que una adicción. Que estés todo el día con ella. Que son muy útiles, es cierto. Pero además, tal como los adictos te van quebrando tu red social inmediata, personal. O sea, ¿cuántas horas pasan los chicos sin hablar frente a una pantalla? No son los niños ni los jóvenes, adultos. Sí. Entre más tú te expones, más no tienes una conexión con otra persona real enfrente tuyo. ¿Por qué? Porque las conexiones en el mundo real son difíciles, son inesperadas y a veces no te entregan satisfacción. Todo lo que sí te entrega la red te da certidumbre, te da seguridad y te da satisfacción. Claro, casi todos los teléfonos tienen que te llegue un informe semanal de cuánto usas, y a Así, veces uno se sorprende. Ni si es uno que no es joven ni niño, se sorprende de la cantidad de horas a la semana que uno pasa aunque sea trabajando, pero pero está en la en la pantalla. pantalla. A propósito de eso, ¿cómo podrías describir, Andrea, eh, esto que pasamos de, quizás algunos autores lo señalan, de ser un ciudadano en los 80 90, consumidor en los 90 2000, y hoy día es una mezcla entre consumidores, pero de redes sociales, y hoy día más bien son audiencias? Audiencia, ¿Cómo ese cambio del ciudadano más clásico, ¿no? claro. Que tenía ciertos conceptos, que iba a las concentraciones políticas, que iba a las marchas, y que hoy día está mirando TikTok o... Y pone un me gusta. Y mira, es bien, son 2 cosas ahí. Una lo voy a hacer como lo individual. Los que estudiamos política, desde un momento de mitad o quizás antes de la década pasada, nos dimos cuenta que ya no sacábamos nada con las encuestas electorales. Eso no es para defender a nadie, pero las encuestas electorales ya no te están mostrando la realidad, ¿ya? Porque la gente, como bien hablamos, está más involucrada con esto de mundo online. Y eso hace que la política, como yo te decía, también es un ámbito que las redes sociales tomaron, o internet si quieres, y que tú te sientas partícipe de la política solo haciendo clic o poniendo el típico comentario.
yo estoy de acuerdo, o no, usted, Claro. y casi siempre son insultos, ¿y por qué son insultos? Dirán la mayoría. Bueno, porque cuando yo estoy de acuerdo, te dicen, ah, qué bueno, yo estoy también de acuerdo contigo, y se cierra la conversación. En cambio, cuando hay confrontación, el tráfico aumenta de forma exponencial, que buscan las redes sociales que tú te quedes ahí, aunque sea peleando con el otro. Ya. Y segundo, esto pone encaje un poco en jaque la democracia, porque la democracia era participar con otro en algún lugar, cualquiera sea, y no estar encerrado en tu teléfono, digamos, poniendo un clic, me gusta, no me gusta, oh, no, lo odio, voy a escribir en contra. Entonces eso hace que la democracia se vea tan lejana. Y tú me decías, empezamos de ciudadanos, audiencia, pero ahora en realidad somos audiencia, pero tú no conoces a casi nadie de tu audiencia. Tanto como la industria nos conoce perfecto, pero tú no conoces a nadie a tu alrededor. Cuesta hacer vinculación real a través de las redes, necesario para la democracia. ¿Y crees a propósito de eso, de este alejamiento de la masa, aunque ya la masa cada día es menos, como decías tú, las encuestas ya no pueden quizás sacar fotografías que antes eran más o menos claras, cómo esas personas que se quedan en su teléfono y no comparten o no, incluso no debaten en espacios públicos, se transforma, así como ahora, por ejemplo, se teletrabaja Así es. y que uno puede estar en una reunión con 10 compañeros de oficina, pero en su casa y solo, entre comillas. ¿Existe una telepolítica hoy día? Sí, Que ya casi nadie conoce la sede donde están los partidos políticos, que las reuniones también son por Zoom, ya no hay una telepolítica también. sí, mira, eso es bien interesante porque como le pasa a todas las instituciones, tú tomas estas redes para, como decía, la tecnología no es mala ni buena, depende cómo la usas. Y en ese caso es bien interesante, los partidos políticos tradicionales todavía tienen sede, pero yo no sé si va mucha gente a la sede. En general, todas las comisiones políticas se trabajan por WhatsApp. Hay que decirlo, como su WhatsApp del condominio, el partido también trabaja por WhatsApp. Y eso es lo interesante. Y quizás para esta elección, uno de los casos más extremos, y que creo que en un tiempo más capaz que sea norma, es el partido de la gente de Franco Parisi. Franco Parisi, todo el mundo sabe, pasa mucho tiempo fuera de Chile y supuestamente un líder de un partido y todas sus reuniones políticas las hacen por Zoom o bueno, no sé cuáles usan. Entonces quiere decir, muchas instituciones, particularmente los partidos políticos, ya van dejando como la estructura antigua, por eso decía, el estar ahí y se va volviendo más liviana en todas partes a través de una cámara y ahí te puedes ir organizando. Va a depender, claro, de la institución, pero en algunas es más fácil hacerlo que en otras. Claro, y a propósito, bueno, uno dice siempre, por ejemplo, la de redes sociales hoy día está TikTok, que es más para los jóvenes, aunque bien incluso todos los medios, instituciones, Claro, partidos políticos lo utilizan. El rol de Facebook, yo sé que tú has estudiado, bueno, tienes varias publicaciones sobre todos estos temas que estamos hablando. eh, Facebook, que se dice, ¿no? Es la red para los viejos, ¿no? Para los de mayores de cierta edad. Y sigue siendo súper importante. sí. Acá en Chile, o sea, en el mundo, Facebook es la red que tiene más usuarios, por decirlo, no sé si activos, pero está en todo el mundo. Ahora, esto que se segmenta en las redes no es, como te decía, como tiene lógica mercantil, de marketing, no es raro que se segmente la red, porque igual que una ropa, esta ropa no la va a usar mi alumno. Entonces, cada red, claro, esta fue la primera, la más importante, fue envejeciendo con sus personas, pero no fue traspasando gente joven. ¿Qué hizo Meta, que es el dueño de Facebook? Bueno, fue comprando cosas. Primero compró Instagram, y después WhatsApp. Pero salieron competidores del otro lado en Asia, TikTok, que es una empresa asiática. Y esto diría que es para los jóvenes entre 20 y 30, porque los más eh, juegan Twitch, que es la red de juegos. Ahí están los chicos en Twitch. Y quizá eso ya es noticia antigua. Entonces, claro, la red está segmentada por un tema de edad, porque Facebook debe tener casi 20 años, si es que no me Es equivoco. la más antigua, por lo Claro, menos de las que siguen. le siguen, quizás me equivoque, pero es bastante longeva, y eso es una increíble, pero obviamente tienes que ir segmentando tu público y tienes que ir creando bajo estudio de mercado qué red que están haciendo cada persona y por eso cada red para cada grupo etario. Hasta ahora ha funcionado, es increíble. Si uno lo ve, wow, cómo lo hacen. Pero sí, todavía funciona ese modelo de negocio.
Oye, Andrea, y en el caso de una red que en algún momento, yo diría quizás en las elecciones anteriores, presidenciales, por ejemplo, el caso de la misma pandemia o el estallido social, que también era como el patio de conflictos que era Twitter, que ahora se llama Sí. X, ha ido perdiendo poder Sí, en ese sí, sentido. sí, pero ha sido más que por lo exitoso de Twitter, fue un poco una decisión de mercado. La decisión de mercado fue que Twitter no le iba bien, no monetizaba. Es fea palabra decirlo, pero las redes monetizan. No monetizaba y luego cuando lo pilló débil, Elon Musk, este súper multi extratrillonario, lo compró porque necesitaba una red social y le cambió el nombre como su mayoría de empresas y le puso X. Y él particularmente no una persona, bueno, antes lo era aparentemente, pero una persona bastante confrontacional, empezó a ocupar esta red para, digamos, poner sus ideas políticas. Y eso le fue quitando cada vez más avisaje. Y a la vez que le quitaba avisaje, menos posibilidad de llegar a más gente, ya no se hizo atractivo. Yo, ¿por qué iba como empresario a anunciar en una red tan conflictiva? Entonces, efectivamente, Twitter o X está un poco en decadencia, pero hay que pensarlo, esa red no está ahí para vender. Elon Musk no tiene problemas de dinero, por lo que sabemos. Está simplemente porque es, como vamos al inicio de esta conversación, porque es un medio y un medio muy importante para política y de influencia, en todo sentido. Y en este escenario que estamos hablando de las redes sociales, de la influencia, de la comunicación estratégica, em, la política tradicional, insisto, desde el punto de vista comunicacional, murió ya. Porque yo tengo en esta elección no pasaba todavía poco, pero todavía habíamos palomas, Ah, ok, 2 3 claro, sí. pero todavía, antes no, pues antes eran las Ya, calles empapeladas. Hoy día, obviamente, es de repente yo pensaba, a lo mejor un gasto innecesario, porque alguien tomará en cuenta eso. La gente, por ejemplo, lee diarios papel hoy día, que tan poco, casi, que generalmente hay gente muy mayor que incluso es muy probable que tenga sus votos muy definidos. exacto. Han ido perdiendo terreno toda esa forma de comunicar o del marketing político como más tradicional. Quizás como marketing político podríamos decir que sí, pero no es que esté muerto, simplemente que es una cosa de cantidades. Es mucho más productivo que pongas dinero en redes sociales o avisos en tales lugares que gastar todo esto, digamos, en papel, paloma y todo. Pero hay personas, y hay que ser súper claro, a veces estos fenómenos son muy urbanos. Por lo tanto, la política tradicional de ir el puerta a puerta, eso no se va a acabar, o que te conozcan en tu territorio, estoy hablando en territorio extremo, imagínate Torres del Paine, imagínate el norte de Chile, ahí el candidato sigue haciendo lo mismo que has hecho siempre, ir a ir a las comunidades, ir a la junta de vecinos, hablar, etcétera, etcétera. Entonces hay que como que tener cierta digamos, tomar el análisis un poco más frío, porque la política tradicional como esa quizás en las ciudades grandes no se ve tanto, pero en el resto del país y en otras comunidades sigue tal cual. Y se apreció también el fenómeno de lo que pasó en la primera vuelta, al menos, donde el candidato Franco Parisi ganó en el norte, y los análisis fueron que por qué se equivocaron tanto en la encuesta, porque casi todas eran los centros urbanos de la zona central. Claro, es que en general se toman acá muchas las mediciones y todo, pero Santiago, esto es muy obvio, pero Santiago no es Chile. Y las dinámicas que hay en el norte del país, evidentemente el candidato Parisi la leyó muy bien y hizo sus mensajes lo hizo después de ese diagnóstico, lo mismo el candidato José Antonio Cá en el sur. Entonces, medir solo las grandes ciudades da como un poco de, no te da la película completa. Es cierto, Santiago es muy grande, poblacionalmente tiene un montón de influencia, pero es difícil extrapolar ahora todos estos resultados a todo el país. Hoy pasamos a un tema que es importante, que bueno, que lo vamos a tratar también en el Magíster en Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis, que se va a lanzar y que comienza ahora en abril en nuestra Facultad de Comunicaciones y Arte y el Observatorio de Nueva Ciudadanía, el tema del uso de la inteligencia artificial generativa en las campañas. Yo creo que ahí, que es un tema que se va a tratar en el Magíster, pensando sobre todo en la comunicación estratégica, ese es un
tema que es un temazo, porque es muy profundo y es demasiado actual, pensando en las perspectivas que es difícil agarrarlo hacia adelante, Sí, cómo nos va. cómo ir creciendo, cómo ir cambiando. ¿Cómo ves eso en lo que ha pasado ahora? Porque es difícil proyectarle. Mira, piensa que hace 2 años ni por si acaso no habrían visto unos extraños aquí hablando de inteligencia artificial que están diciendo, y ahora lo Era tienes como ciencia ficción. lo tienes en tu teléfono, tú buscas algo, te va la respuesta prehecha. Bueno, en lo que es en comunicación política, esto marca un antes, un después. O sea, hablamos de las redes sociales, todo, y yo te diría que hablamos del pasado. Así, Sí, ya como hablar de claro, estamos haciendo historia. siglo pasado. Las redes sociales hacían esto, fue lindo mientras duró. Ahora con la inteligencia artificial generativa, tú puedes crear todo. Puedes hacer un podcast. De hecho, que eso no deberíamos estar acá. Este es de verdad, sí, ¿eh? Esto es de verdad. Te puede hacer un podcast, puede hacer video, puede copiar voz, puede editar. Y ni siquiera que tú seas ni ingeniero que ni sepas programar. Es solo aprender un par de cosas y encontrar tu inteligencia que hace ese tipo de cosas y escribir un buen prompt, que es un prompt, instrucciones bien claras. Entonces esto te abre una ventana increíble. Mucha gente se asusta y dice nos vamos a quedar sin trabajo, todos vamos a morir, eso que son los apocalípticos, siempre hay. Pero es cierto que va a ser muchas cosas que antes tomaban, ¿cuánto? Un par años, no sé, mucho tiempo para editar y ahora son segundos. Ahora, el punto es qué vas a hacer con eso para que tú todavía sigas vigente. O sea, hay mucha creatividad, hay que aprender a usar esta herramienta, saber sus riesgos, saber obviamente su cantidad de posibilidades, pero saber que esto está para quedarse, no se va a ir. O sea, siempre le digo a las personas que le interesan estos temas, no, yo no quiero saber nada de inteligencia artificial. Yo le digo, es que nadie te preguntó, ya se viene y se quedó y la tienes ya en tu teléfono. O sea, las búsquedas que estás haciendo están hechas con inteligencia artificial para que salga la mejor búsqueda que tú tienes. Entonces, es mejor conocerlas y ver sus posibilidades y, como te decía, también aprender de los riesgos que tienen inherentes, que es una tecnología que está desarrollándose recién y hay una carrera muy importante. La inteligencia de las grandes potencias están detrás de esto. ¿Quién logra hacerlo más rápido, más barato? Y ahí, por ejemplo, claro, como todo, así como siempre se dice que un martillo puede servir para construir una casa o para matar a una persona. Así es, esto es lo Esto mismo. es lo mismo. El uso de la inteligencia artificial generativa también, así como puede tener cosas malas, puede tener cosas buenas. ¿Cómo viste esta campaña presidencial parlamentaria en Chile al menos? Porque claro, tiene el riesgo de ser usada mal para efectivamente generar noticias falsas, Sí. sensaciones falsas. ¿Viste mucho abuso de eso o todavía? Y yo creo que estamos empezando y estamos en pañales y en realidad esto no sabemos dónde puede llegar. Estamos con ¿cómo se llama? En un terreno un poco salvaje. ¿Por qué? Porque todavía no hay legislación al respecto de cómo, digamos, contener y decir esto no es real, esto lo generó una inteligencia artificial. Y ahora algunas inteligencias cuando hay un dibujito te ponen generado por o se escribe o esto fue generado por, hablando de Facebook, algunos posteos ya dicen generado por inteligencia artificial, traducido por De un sello. un sello para que uno diga esto no es real, ¿ya? Pero en campañas políticas efectivamente es un riesgo súper grande para la democracia porque lo que tú estás viendo que no es real, o sea, no sabemos si es real. Y eso implica muchas cosas porque entonces ¿qué es lo que estamos debatiendo? Estamos debatiendo ¿qué? Si me lo genera una inteligencia artificial, ¿por qué estoy votando? Estoy votando. Fijamos más la forma al final. Exacto, entonces como que queda un vacío y es muy peligroso porque no sabes cuál es la intención final de eso. Y ni siquiera puedes saber si eso es lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que leí, la famosa fake news, que ahora todos son con inteligencia artificial, son reales. Entonces estamos viviendo como un baile de máscaras. Y eso, en una democracia donde se supone yo voto por X porque creo que lo que me dice y estoy de acuerdo, ya puedo decir, pero ¿será cierto? ¿Será ahí? Y ahí empieza uno a dudar y empieza, bueno, una cadena de decir, ¿qué estamos haciendo entonces? Sí. Entonces, como no está legislado, como se usa sin tener mucho criterio todavía, la gente no sabe notarlo porque es muy difícil notarlo, cada vez va a ser peor. Entonces estamos en un terreno muy que recién estamos entrando, digamos.
Bueno, y para lo bueno y para lo que conversábamos recién sobre el tema, por ejemplo, de chequear información, etcétera, eh, obviamente cuando hay medios, o un periodismo, un sistema comunicacional general débil, la democracia es la que empieza a tambalear. Claro. Y ahí, ¿cómo ves tú la formación de los comunicadores en general? No solo los periodistas, sino que los relacionadores Pero públicos, los comunicadores, las personas que trabajan en instituciones hoy día, en medios de comunicación, en instituciones públicas, privadas, que tienen que, hoy día quizás tienen muchas más facilidades, más herramientas, pero a la vez sí, necesitan una preparación mucho más profunda. están más desafiados, estamos todos más desafiados. Mira, yo creo que en eso es súper importante, como te decía, hay gente que me dice, no, no me gusta nada la inteligencia. Yo le diría que a la edad que tenga, que aprenda, que empiece a conocer esta herramienta, que no les tenga miedo, y no tiene que ver solo para comunicadores, digamos, tiene que ver para todos los que usan comunicaciones, que en realidad somos todo el mundo. Entonces, si le interesan esas cosas, saber de qué se tratan, uno que se ocupa la inteligencia artificial de forma positiva es la posibilidad de chequear noticias. Eso, eso lo vamos a ver, eso se está usando. ¿Cómo chequeamos si esa noticia es real o no? O una foto, O una video, foto. es más difícil. Eso es más difícil, pero por lo menos que tenga herramientas y conozca. Otra cosa, la información que sale muchas veces, aunque toda la inteligencia artificial se leí, puede tener errores, siempre sale ese. Verifique lo que hay acá, este resumen que le hace, porque puede tener errores. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que hay que irla aprendiendo, es necesario ir con la tecnología y como te decía, si hay instancias donde uno pueda compartir estos conocimientos y saber lo que las dudas que están entrando, porque esto que va a cambiar desde esta conversación hasta 6 meses más, va a haber un cambio, obviamente, y es necesario debatir y conocerlo más que negarse a esta adquisición de esta tecnología. A propósito, es difícil proyectar las cosas, Mm, es súper difícil. ya es muy Desde las difícil. encuestas hasta cualquier cosa. Hay ves hablemos de audiencia, ciudadanía, a nosotros nos gusta hablar de ciudadanía, por eso tenemos el Observatorio de Nueva Ciudadanía, pero es nueva ciudadanía porque Eh, está en constante cambio. Muy nueva, claro. ¿Ves que la gente está buscando más certezas en este mundo así de cambio, cambio? Y obviamente al estar solos con su teléfono, porque ya está el computador es antiguo, el Sí. teléfono está buscando las certezas ahí. Oye, esa es una pregunta que escapa a mí, pero ahí, digamos, voy a hablar de hecho. Evidentemente, en las sociedades industriales occidentales, o sea, nosotros, los grados de soledad son abismantes. En Inglaterra, por ejemplo, hay un ministerio de la soledad, que al principio cuando hablaban de eso todos se reían y después no era nada risa. Claro que parece que fuera una broma. Después fue una broma, pero no una broma porque vemos que muchos adultos mayores están solos, aunque vivan con su familia, están solos. Y lo mismo los adolescentes. Hay un famoso serie, si quiere ver, no quiero, en un streaming que se llama Adolescente, habla de la soledad y cómo se van volviendo un poco locos porque no tienen, digamos, esta digamos, como de esta sociabilización. Entonces, hablar de certeza en un mundo donde todo está puesto en cuestión, por eso era tan importante qué es verdad, qué es mentira, es re difícil, porque todas las instituciones que nos acompañaron, esta historia, siglo XIX, XX, y, y iglesia, universidades, gobierno, democracia, partidos, están todas puestas en cuestión. Sí, y eso es complejo. Bueno, y desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros aquí en en Medios la de facultad, en comunicación. los medios, y en la facultad a propósito de esto de la formación de los futuros profesionales. Y a propósito de nuestro magíster, Comunicación, Estrategia y Gestión de Crisis, brevemente como los pilares de lo que vamos a poder desarrollar los quienes estén en el magíster a partir de abril. Todos estos temas se van a ver Así obviamente es. en cuántos pilares, Andrea, podríamos como Mira, resumir. son tres pilares que son una cosa súper, para los que les interesan las comunicaciones, está todo lo que es comunicación estratégica, que son profesional, pero todos los que están trabajando tienen trabajan en una empresa, trabajan alguna parte del Estado o tienen algún emprendimiento. Y tenemos otros dos pilares teóricos, a propósito de todo lo que hemos hablado, lo que tiene que ver con crisis, que un poco como cuando yo me enfrento a estas crisis, o llamémoslo incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, cómo puedo tener un plan más o menos sensato y donde te enseñan herramientas para lidiar con eso, que no es menor.
Y este último, que es el que hemos conversado aquí largamente, que tiene que ver con comunicaciones, redes sociales, y le pusimos inteligencia artificial porque en realidad el cambio es un cambio, eh, ya no sé cómo llamarlo, porque esto, la inteligencia artificial aplicada, generativa que le hacen ahora, porque copia cosas, pero la que viene después, va a cambiar mucho la forma que nos relacionamos, no solo con el conocimiento, sino también en nuestras profesiones y en nuestra propia vida. Y además con metodologías y didácticas interesantes que Claro. van a Bueno, ser todo esto es haciendo, porque inteligencia artificial no vamos a enseñar a programar, sino no, vamos a enseñar a usarla. claro, claro. Una base teórica importante, pero también en la práctica. Andrea Gartenlau, muchas gracias Muchas por gracias. estar acá con nosotros. Recuerden, docente del Magíster en Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis de nuestra Facultad de Comunicaciones y Arte y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Nuevamente, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Y todos estos detalles que hemos conversado también pueden tener toda la información del Magíster aquí en el link de la descripción, los módulos, el cuerpo docente y todo aquello que necesiten para que puedan visitar. Y los dejo invitados e invitadas a que puedan visitar todos los capítulos de nuestro podcast Diálogos Ciudadanos, iniciativa de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Hasta pronto.